Bueno, estimados amigos de este canal, vuestro canal, Un alma para el mundo. Continuamos con esta nueva serie, diríamos, de charlas que iniciamos en el programa anterior, que es centrarnos en libros publicados, libros de interés, que nos hablan de temas pues que nos conviene tener en cuenta. En esta charla vamos a centrarnos en un libro que es un libro de bolsillo, pero muy denso, muy importante, que se titula Transformar el mundo desde dentro. Transformar el mundo desde dentro. Lo escribe Mariano Fazio, un sacerdote argentino, vicario que ha sido en Argentina vicario del Opus Dei y actualmente vicario general de la misma obra. En este libro lo que pretende el autor es insistir en la idea de que el mundo hay que transformarlo desde dentro, es decir, estando en el mundo. Hay personas que por vocación especial pretenden transformar el mundo desde fuera. Es el caso de los monjes, monjas, contemplativos, etc. Eso es una vocación específica, necesaria y muy importante. Pero la inmensa mayoría de los católicos, de los cristianos, no tenemos esa vocación. Pero sí tenemos la vocación de transformar el mundo desde el mismo mundo. Es decir, desde la familia, desde el trabajo, desde el grupo de amigos, desde la diversión, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver cómo va desarrollando a lo largo de este libro el tema. Claro, no podemos abarcarlo todo, pero sí algunos puntos. Dice él, hay que ser ejemplares. Y para ser ejemplares hace falta unidad de vida. Unidad de vida. Dice así: la vida espiritual auténtica y la formación doctrinal traerán como consecuencia la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Esto es fundamental, que haya una coherencia entre lo que creo y lo que hago. Porque si no, estaremos llevando un camino falso. Seríamos unos fariseos. Y no podemos ser ni fariseos ni tampoco tarados mentales. Hay que creer en lo que hacemos y hacer de acuerdo con lo que creemos. La mejora del mundo implica que los cristianos demos ejemplo de coherencia, ser coherentes con la fe, coherente con lo que creo. Lo mismo que hemos dicho antes, es obrar de acuerdo con la fe que tengo, que se note la fe, que se note mi fe en el modo de enfocar la vida, en el modo de hablar, en el modo de ayudar, etcétera, etcétera. Si no se nota la fe, es que no tengo esa fe. Es tan floja o tan nula que no vale para nada. La fe sin obras no vale. Esto es fundamental. Que no haya, o al menos que intentemos que no haya, un hiato, una división entre nuestras creencias, nuestros discursos y nuestro obrar. Que no haya una división entre lo que creemos, lo que decimos y lo que obramos. Por eso, a la hora de obrar, a la hora de decidir, de tomar una decisión, hay que consultar. ¿Consultar a quién? A Dios. Y Dios me habla a través de la conciencia. Si no pensamos, por eso es tan importante pensar, reflexionar. Si no pensamos, si no reflexionamos, podemos estar obrando un poco a lo loco y a lo que salga. Y en lo que salga no siempre es, naturalmente, lo bueno. Acudamos otra vez a la sabiduría popular cuando dice: Fray Ejemplo es el mejor predicador. El mejor predicador es Fray Ejemplo. Que nos vean. San Francisco de Asís, cuando envía a los frailes
a evangelizar, a predicar. Y dice, bueno, no me está que digáis muchas cosas, simplemente ir por los pueblos y que os vean. Y una vez iba él con uno de los frailes y vamos a predicar. Y se fueron a predicar. Y recorrieron un pueblo, todas sus calles, y volvieron al convento. Y cuando aquel religioso le preguntó, Padre Francisco, ¿pero cuándo vamos a predicar? Ya lo hemos hecho. Hemos dado ejemplo de unidad, de amor, de sencillez, de humildad, en fin, y aquí estamos. Eso es lo importante. No siempre todo está en hablar, en decir, en predicar. Está sobre todo en dar ejemplo, en comunicar una vida, no solamente una verdad que hay que comunicar, pero esa verdad que hay que comunicar tiene que ir unida o precedida de la vida, fe y vida, fe y vida. Lo contrario de la unidad de vida es una expresión que acuñó San José María Escrivá de Balaguer. Lo contrario es el fariseísmo, la hipocresía. En el Evangelio aparecen claros los fariseos que aparentaban llevar una vida perfecta, que parece que se comían a Dios, que siempre estaban en el templo, que siempre estaban hablando de cosas sagradas, pero después su vida era totalmente distinta y buscaban la ocasión de atacar, de criticar y de meterse con los demás, incluso con Jesucristo. Los fariseos atacan a Jesucristo. Y eso que los fariseos eran gente, bueno, en teoría, buena gente, en teoría, pero en la realidad no. Recordemos aquella parábola tan conocida del fariseo y del publicano. El fariseo que está ante el altar haciendo una oración, que más que oración a Dios era una alabanza a sí mismo. Y mira para atrás y ve a un publicano, considerado pecador. Y dice, yo no soy como ese publicano. Yo doy esto, lo otro, yo hago lo de más allá, etc. Y dice el Señor que aquel fariseo se fue a su casa con todos sus pecados y el publicano fue perdonado. Bien, pues hay que ser como el publicano, somos pecadores. Pero vamos al templo a pedir perdón sinceramente. Vamos a reconciliarnos con Dios. Bien, es la actitud que encarna aquello de haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago. O aquella expresión tan popular, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Es así, una cosa es predicar, una cosa es decir que hay que ser buenos, una cosa es hablar mucho de Dios, pero a la hora de la verdad, lo que hacemos es lo que nos da la gana, lo que nos convence, lo que nos conviene. En fin, la carencia de unidad de vida genera una especie de esquizofrenia espiritual. La esquizofrenia es una enfermedad psíquica que lleva a que muchas personas intenten manifestar, dar una cara distinta a lo que son. Viven de la apariencia y van siempre buscando la alabanza y la entrega de los demás, pero sin entregarse ellos. Bien, pues dice gente que se dice católica porque va de vez en cuando a misa o porque proclamar su fe le reporta alguna ventaja, pero en su vida familiar, en sus relaciones sociales o en su desempeño profesional dan escándalo, porque solo buscan sus intereses, sin importarles lo más mínimo las necesidades de los demás. Eso es el fariseísmo. Es poner una cara, mostrar una cara de bondad, de santidad, de perfección y obrar lo contrario. Los fariseos no pueden entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es el reino de la sinceridad, de la claridad, y el fariseo es todo lo contrario, la oscuridad, es
la violencia contra la verdad. Hay un autor de primera mitad del siglo XIX, que este autor que estamos, don Mariano Fazio, lo cita, y es muy conocido por los que hayan leído y por expertos y estudian filosofía, que se llama Søren Kierkegaard. El filósofo vivió siempre en una sociedad oficialmente cristiana. Copenhague, su tierra, una Copenhague luterana. Según Kierkegaard, allí todos se llamaban cristianos, todos. Iban al templo a cantar himnos los domingos, pero al día siguiente todos vivían como paganos. Esto entonces, pero hoy pasa igual. Mucha gente va a misa, y mucha gente, sobre todo, va a las procesiones, a las manifestaciones de fe populares, etcétera, etcétera. Pero después, acabado el acto religioso, vuelven a su paganismo de siempre, a vivir una vida al margen. La cristiandad danesa, dice él, este filósofo, hecha de una observancia formal de las ceremonias litúrgicas del cristianismo, nada tenía que ver con el auténtico cristianismo. Sus críticas iban sobre todo dirigidas a los pastores, que predicaban un cristianismo light, un cristianismo sin compromisos, un cristianismo fácil, olvidando las consecuencias prácticas que en la vida conlleva tomar la cruz de cada día. Bueno, esto es en el siglo XIX, estamos en el siglo XX, y entonces ocurre exactamente igual, o tal vez peor. Estamos intentando vivir un cristianismo sin compromisos, sin esfuerzo, un cristianismo light, que no me supone nada. ¿Por qué? Porque es fácil rezar, es fácil manifestar públicamente la fe teórica, pero a la hora de la verdad, que no me llamen ni me ofrezcan compromisos que no los acepto. Es decir, vivimos otra vida distinta, un cristianismo light. Y olvidamos, por tanto, las consecuencias prácticas de la vida, de tomar la cruz de cada día. El que quiera venirse conmigo, que tome su cruz cada día y que me siga. Si al cristianismo le quitamos la cruz, pues resulta que le hemos quitado lo fundamental. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a dar su vida, en su vida por todos nosotros. Y no es que a Jesucristo le gustara el dolor, le gustara la cruz, todo lo contrario. Decía, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, sabía que al tomarse en serio el camino de Dios, de su Padre Dios, iba a llevar consigo una serie de contrariedades por parte de los fariseos, por parte de las personas que no llevaban una vida sincera. Y esa cruz le iba a costar la vida. Y dice el Señor, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y que me siga. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso leemos en este libro, es necesario aclarar esto. Cada uno debe ser claramente lo que el Nuevo Testamento entiende por cristiano. De modo que pueda elegir entre llegar a ser un cristiano o no quererlo, pero seriamente, deliberadamente. Y frente a todo el pueblo debe quedar claro que Dios en el cielo aprecia infinitamente más que tú, para poder un día llegar a ser cristiano, que confieses explícitamente que no lo eres o que no lo quieres ser. Lo aprecia más, dice este filósofo, que aquella repugnante forma de honrar a Dios que lo considera como un estúpido. Esto lo dice Kierkegaard, filósofo muy conocido en el mundo de la filosofía. A veces pensamos que Dios es estúpido, que Dios
es medio tonto. Es decir, que Dios no se da cuenta, que le da todo igual. A la persona que vive una vida doble, que se toma el cristianismo un poco a la ligera y habla mucho del cielo, hay que decir, bueno, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que Dios es tonto? ¿Que Dios es un estúpido? Pues no podemos, naturalmente, hablar de Dios en ese sentido, porque sería una ofensa muy grave. La evolución de algunas sociedades que en el siglo XIX eran oficialmente cristianas y hoy están paganizadas es una prueba de que Kierkegaard, el filósofo, no le faltaba razón. Muchas sociedades que entonces eran oficialmente cristianas, y pensemos en nuestras propias sociedades, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, esos grupos que antes pues alardeaban mucho de fe y, en fin, de un cristianismo muy espectacular, hoy son paganos. Igual, hoy no creen en Dios y se han construido sus dioses. Hemos llegado ya a aquella práctica de los griegos, del paganismo de los griegos, que tenían dioses para todo, y los romanos, dioses para todo, pero no un Dios que comprometiera, sino un Dios en el cual yo creía para hacerme la vida más fácil. Bien, una fe que no se hace vida está destinada a desaparecer. Esto hay que subrayarlo. Una fe que no se hace vida está destinada a desaparecer. Cuando vemos muchas personas que han perdido la fe, es decir, yo ya no creo, habrá que preguntarle, ¿tú qué has hecho en tu vida? Tú cuando decías creer, ¿qué hacías? ¿Qué era para ti creer? ¿Qué era para ti Dios? ¿Por qué has llegado a esta situación? No es verdad que has sido porque te has ido dejando. Es como el que no camina. El que no camina llega un momento en que no puede andar. Los deportistas tienen que estar en continua actividad, porque si no se anquilosan. Y entonces, pues sean futbolistas o sean atletas, hay que estar siempre en ejercicio para poder seguir corriendo. La separación entre la fe y las obras es uno de los dramas de nuestro tiempo, dice Mario Fascio. Y repito esta frase: la separación entre la fe y las obras es uno de los dramas de nuestro tiempo. Estamos viviendo tiempos dramáticos, tiempos en los cuales parece que el cristianismo va cediendo terreno. Parece como si eso ya no fuera con nosotros. Bueno, pues, ¿cuál es la causa? El motivo de todo eso es la separación entre la fe y las obras. Fe y obras. Fe y vida. Bueno, pues esto es lo que nos dice, una de las muchísimas cosas que nos dice este autor, Mario Fascio, en este libro que ahora os presento, Transformar el mundo desde dentro. Es un libro muy poco voluminoso, fácil de leer, pero nos da mucho que pensar. Hay que leerlo. Si puedes conseguirlo, te lo recomiendo. Transformar el mundo desde dentro. Y desde dentro queremos nosotros, con toda sencillez y toda humildad, transformar el mundo. El próximo encuentro que tengamos hablaremos de este o de otro libro de interés, para que vayamos formándonos. Hay que formarse. Y para formarse hay que pensar. Y para pensar hay que leer y escuchar. Hasta el próximo encuentro. Que Dios os bendiga.